Ya, oye, buenos días. Y quiero dar algunos avisos importantes. Primer aviso importante. Hay un control. Para quienes no lo han visto, hay un control que comienza hoy y termina hoy. Una vez que ustedes deciden empezar a darlo, tienen 20 minutos para hacerlo. Vamos a probar, yo creo que va a andar todo bien, pero échenle una mirada. Está fácil, lo importante es que lo hagan en forma individual. eh, Pueden apoyarse en sus apuntes y en ningún otro recurso. No pueden llamar al compañero, no pueden usar comodín telefónico, ninguna de esas cosas, ni grupos de WhatsApp. Y yo no voy a perseguirlos en el sentido de tratar de ver si hay alguien que comete una falta a la ética. Pero si llega a ocurrir, voy a enojarme mucho. Entonces es súper importante que no lo hagan. Ya, ¿qué más? Esto lo seteo así. También apareció una tarea. Esa tarea nueva es para el 27 y ahí está la tarea. La tarea está súper entretenida porque ¿se acuerdan las curvas de GM partido por ID que calculamos? En esta tarea ustedes tienen que hacer lo mismo, generar esas curvas. Ahí, no, perdón, no ahí, aquí. Aquí hay que ver que Spice es mucho mejor que las ecuaciones que usamos de canal largo. Esta otra es generar las curvas y después estos problemas son súper entretenidos. Estos son problemas de electrónica, pero, pero están buenos, como que hay que entender bien en qué región de operación está el transistor. Em, Rodrigo, ¿puedes por favor bajar un poco el volumen de allá? Me parece que está provocando algún tipo de eco. Yo igual lo escucho. Muchas gracias, Rodrigo. Ya. Em, ok, ¿hay preguntas de la clase anterior? Si no hay, vamos con esta clase. Y esta clase está buena. Esta clase es súper, súper, súper importante dentro de este curso. Sigo con algún eco medio raro, pero es súper random, es difícil de predecir. Así que dejémoslo así por mientras y después vemos si es que es por eso o por otra razón. Todos los demás están muteados. Sí, no sé qué puede ser. Ya. Oye, esta clase que viene ahora es súper importante y voy a decir eso. Uy, de nuevo, sigo con un problema. Es que no depende de mi volumen, eso es lo raro, es súper raro. Em, Rodrigo, ¿podrías mutear el computador? Y si alguien quiere hablar, lo desmuteas. Yo sé que es incómodo eso, pero para probar por lo menos, porque escucho en mi audífono. Gracias. Parece que ahí dejé de escuchar. Sí, parece que ahí ya está mejor. Ya, yo voy a decir esto a lo largo del curso un montón de veces, esto de que esta clase es importante, pero esta clase es realmente importante. Em, hay, hay varias lecturas en esta clase. Esta clase se trata de diseño basado en esta metodología de GM partido por ID. Y la clave aquí es que usando GM partido por ID podemos olvidarnos un poquito del mono de Spice.
esto de andar moneando con el circuito y cambiando parámetros hasta que funcione. Con esta técnica hacemos un poquito más sistemático el diseño. Esta técnica apareció por esos años y fue inventada por tres personajes, Silveira, Jespers y ¿cuál era el otro? No me acuerdo, pero no importa. Silveira uruguayo. Un saludo para Fernando, si me está mirando en este video. Eh, Fernando Silveira estudió en Europa, en Bélgica me parece, y que es donde hizo este trabajo. Y un trabajo súper interesante. Ah, ya empezó esto. Ya, perdón. Fernando Silveira es uruguayo y desarrolló esta metodología junto con estas otras dos personas. eh, Me parece que cuando estaba haciendo su doctorado. Luego volvió a Uruguay, que es un país pequeñito, ustedes lo conocen. Es un país que tiene mucha cultura, mucha tradición, cultura deportiva, que tiene como que uno está en Uruguay y uno sabe que está en Uruguay, porque hay como un sentimiento de país. Eh, País muy bonito, por cierto. Y luego volvió a Uruguay y se dedicó a la academia y además a algo que en ese momento fue factible porque consiguió un montón de logros. Consiguió que Cadence, este software de diseño de chips importante, existiera en Uruguay, cosa que ocurre en algunos países de Latinoamérica, pero no en Chile. Cadence no tiene soporte en Chile. Nunca logré que tuviera soporte en Chile. Y logró crear una empresa de diseño de chips, una empresa pequeñita que diseña chips para marcapasos. Entonces es bien interesante porque en un país tan pequeño como Uruguay, Fernando logró eh, diseñar chips y crearlo una parte de la industria. Eso es un logro notable. Y a mí me encantaría que en Chile tuviéramos esa posibilidad algún día. Y no es tan fácil porque eh, meterse en un nicho nuevo, tal vez es posible. Meterse en un nicho ya conocido y ser bueno en eso es súper difícil. Em, pero bueno, lo comento para que sirva tal vez de inspiración, porque hoy día no hay industria microelectrónica en Chile, salvo tal vez contadas excepciones. Synopsys, que es la competencia de Cadence, y Synopsys tiene oficinas en Chile y cada vez tiene más gente. Emplean a muchos de nuestros exalumnos y, y Synopsys, si bien no diseña chips, diseña software para diseño de chips y también diseñan IP. Y no sé qué actividades de diseño de IP hay en Chile, pero algo puede haber apoyo. Entonces quería contar eso y bueno, aprovecho de dejarles la lectura. Esta es una lectura interesante porque ahí sale este método. Son tres autores del paper. Después está este otro paper de reinterpretar el transistor MOS vía este concepto que yo comenté en la clase anterior, el coeficiente de inversión, que yo no uso, que yo más bien uso en forma difusa, inversión fuerte, inversión moderada, subumbral. Y el GM partido por ID, que es un continuo. Y después está este otro que es un libro. Jespers es otro autor, está en el et al de Silveira et al. Es un libro que salió hace algunos años ya y Boris Merman es el profesor de Stanford de quien
Yo aprendí, bueno, yo aprendí de él y aprendí de otro más, que era mi supervisor oficial. Em, Tomé el curso dos veces, la primera vez porque tenía que tomarlo y la segunda vez porque quise aprender un poco más. Lo tomé de oyente la segunda vez. Y después seguí aprendiendo, porque estos no son temas que uno aprende de un día para otro. Estas son cosas que toman tiempo digerir. Yo soy súper consciente de eso. Yo aprendí cuando tomé el curso oficialmente. Lo tomé de un profesor muy bueno, de quien todavía soy amigo. Después lo tomé y pasé bien. De ahí les voy a contar mi experiencia con el proyecto, que fue terrible. Y después, haciendo mi tesis de doctorado, me di cuenta de que realmente había cosas que podría haber aprendido mejor. Y escuché de este profesor Merman, que había llegado hace poquito a Stanford, y que estaba enseñando esta técnica que era distinta, de GM partido por ID. Quise aprenderla. Y bueno, la aprendí, creo yo, cuando volví a tomar este curso de oyente con Boris Merman. Él es el otro autor de este libro y es un libro interesante. Quienes tengan la oportunidad de echarle una mirada. Ok, ya hablé mucho como introducción. Espero que ya estén súper alineados conmigo en que esta clase es importante, porque vamos a hablar de esta técnica GM partido por ID. Ya, nos convencimos, porque ya lo hicimos y probamos y vimos que no funciona, que los modelos de canal largo son malos. Y SPICE es la verdad, los modelos de canal largo son una buena aproximación para ver tendencia, para ver órdenes de magnitud, pero no sirven para otras cosas. Entonces, como estrategia de diseño, vamos a usar estas cifras orientadas al diseño de circuito, como GM partido por ID, en lugar de ecuaciones y en lugar de otras cosas que no tienen mucho sentido. ¿Cómo qué cosas que no tienen sentido? Como el ancho de un transistor. Para mí el ancho de un transistor no tiene ningún sentido. Si ustedes me dicen, mira, voy a usar un transistor de 1 micrómetro en este circuito, para mí ese ancho de 1 micrómetro puede ser muy grande o muy pequeño dependiendo de la corriente. O sea, si ustedes me dicen el ancho y no me dicen la corriente, no me dicen nada sobre ese transistor. Como ejemplo, puedo darles que, no sé, transistores en mi chip, transistores el que diseñé para mi doctorado, fue hecho en una tecnología de 180 nanómetros. Tenía transistores del orden de micrómetro, para algunas cosas digitales, del orden de 1 micrómetro de ancho, y tenía transistores del orden de 500 micrómetros de ancho. O sea, imagínense, 500 micrómetros, algo que uno puede ver con el ojo. 500 micrómetros, sí, pues medio milímetro. Uno al ojo puede ver medio milímetro y menos. O sea, transistores que se podían ver en el chip de lo grandes que eran. Bueno, en realidad no es que el transistor sea súper largo, súper ancho. O sea, esta es la compuerta. Eh, ah, ah. Entonces, este es mi transistor. Ah, ya. Y aquí está mi dren. Aquí está mi fuente. No, no sé por qué los dibujé así. Mejor este es dren. Y este es fuente. Entonces, un transistor así de ancho no es práctico, porque mi chip tiene este tamaño y tengo que meter ese transistor en ese chip. Entonces, lo que se hace, en realidad, y lo vamos a ver después en este mismo curso, es como cortarlo en pedacitos y ponerlo en paralelo.
Porque ustedes ya aprendieron en la tarea 1 que transistores en paralelo suman en ancho. Entonces lo que se hace es ponerlos en paralelo y sumar en ancho. Después vamos a hablar de eso. Son transistores con dedos. Dedos le llaman. Se me olvidó algo, porque yo a veces hablo mal. Como dije, dedos, y no sé si ustedes escucharon dedos o escucharon dedos. Y dijeron, ¿qué habrá dicho? Le voy a preguntar a YouTube. YouTube tal vez lo entendió. Y a veces hablo de IP. Y mientras hablaba de IP me preguntaba si todos conocen el concepto de IP. Más o menos. Ya. A ver, la IP es propiedad intelectual. Recuerden que en un chip hay un montón de cosas. Dentro de ese chip hay un montón de cosas que alguien diseña. Y esas cosas son generalmente secreto industrial. No en el sentido de propiedad intelectual como que voy a patentarlo, pero podría ser. Hay cosas de chips que están patentadas. Em, Sino más bien en el sentido bueno, sí pueden ser patentes como dije, pero generalmente secretos industriales. Entonces se diseña un pedazo de chip y ese pedazo de chip se puede usar en muchos otros chips de la misma compañía. Y ese pedazo de chip que uno diseña pasa a ser parte como de la biblioteca de propiedad intelectual de esa compañía. Entonces cuando hablo de IP me refiero a eso. Y es posible tener compañías de IP en Chile. Es posible tener compañías fabless que se dediquen a diseñar pedazos de chips que otros compren, que otras compañías compren y paguen un royalty por usar. Eso es factible. Si no lo hacemos es porque nos ha costado meter esta industria. Ya, quería mencionar eso sobre propiedad intelectual. Ya, tenemos cifra orientada al diseño como GM partido por ID. El ancho a mí no me dice nada. Yo he visto chips con transistores de 2 milímetros de ancho. Y he visto chips con transistores de no sé, nanómetros, de unas poquitas decenas de nanómetros de ancho. Hay un gran rango ahí. El ancho no significa nada. El ancho sin la corriente no significa nada. Y vamos a aprender en esta clase que ancho versus corriente se traduce también a GM partido por ID. Entonces al final vamos a usar GM partido por ID como ese índice que nos va a indicar cómo está operando el transistor. Ojo, GM partido por ID no es si el transistor está en corte, triodo o activa. Siempre estamos en activa. GM partido por ID me dice cuánto GM me da mi transistor por cada unidad de corriente que yo le meto. Y eso tiene que ver con su nivel de inversión, tiene que ver con su densidad de corriente, tiene que ver con su FT, con esta frecuencia de tránsito, y tiene que ver también con su ganancia intrínseca. Entonces GM partido por ID se traduce a todas esas cosas. Y ese concepto tan importante es el que voy a tratar de entregar en esta clase. Entonces, para mí GM partido por ID es eso, el punto de operación, que está dado por esta cosa que llamamos GM partido por ID. Y los demás parámetros son determinados usando tablas y gráficos que vamos a generar con Spice. Algunos de esos ya hemos visto. Wait. ¿Que reemplazarán las ecuaciones del MOS? Tanto así, ya no vamos a usar ecuaciones. A ver, vamos a seguir usando modelos de pequeña señal. Vamos a seguir hablando de, esta es una fuente de corriente controlada por voltaje, esta es una resistencia equivalente, esta es una capacitancia equivalente. Pero no nos vamos a meter mucho en las ecuaciones del MOS, porque Spice se encarga de eso, salvo cuando queramos conocer tendencias. A ver, ¿qué pasa si aumento este tamaño? ¿Qué pasa si aumento esta corriente? Ahí recién vamos a entrar en esta ecuación. Ok, entonces vamos a partir con un ejemplo. Este es un ejemplo académico, este no es un ejemplo real, no es un ejemplo de la vida real. ¿Se puede traducir a la vida real? Sí, pero es un ejemplo académico. ¿En qué sentido un ejemplo académico? Bueno, tiene una fuente de corriente aquí.
Esa fuente de corriente es una fuente de corriente medio, es ideal, porque no tiene una resistencia en paralelo aquí. Entonces, una fuente ideal. ¿En qué más este modelo es como académico? En que tiene aquí un voltaje sobre el cual estoy montando mi salida. Y es una cuestión medio rara, porque ¿por qué monto mi salida sobre un voltaje? Y más encima monto mi entrada sobre otro voltaje. En la práctica esto no se usa. Bueno, por eso les digo, un ejemplo académico. Estoy generando aquí con el VGS en DC para el punto de operación del transistor. Y en ese punto de operación, cuando paso por esta resistencia, viniendo desde este voltaje, genero un voltaje aquí a la salida. Y si es que mi VGS en AC es 0, entonces mi salida va a ser exactamente 2.5 volts, porque esta corriente va a ser exactamente esta corriente, y en ese caso no va a haber corriente por esta resistencia, y da lo mismo. Es un ejemplo académico, por eso se pone este voltaje acá, para que no haya, corriente AC en esta carga, cuando mi voltaje de entrada AC es 0. Esa es la única razón. Pero no se enreden con eso. Es simplemente una arbitrariedad que no vamos a usar muy seguido, pero es para efectos de no meter corriente en la carga. Queremos que la ganancia de C sea -2. Qué chiquitita. Yo había hablado antes de ganancias de C de infinitos, más o menos 10%. El más o menos 10% fue un chiste, ¿no? Infinito más o menos 10% no tiene sentido. Perdón, es temprano aquí, es temprano todavía. Ofrezco mis disculpas. Entonces, una ganancia de C de -2. ¿Por qué queremos una ganancia de C de -2? De -2.000 más. ¿Hay circuitos que requieran ganancias de 2 exactamente? Los que han usado op-amps saben que ustedes pueden configurar la ganancia que quieran, si ponen cosas aquí y listo, y tienen la ganancia que quieran ahí o aquí. A propósito, levanten la mano quienes prefieren la configuración inversora. Quienes prefieren la configuración no inversora. A todos prefieren la inversora, ya aprendieron bien. Oye, pero la inversora tiene una impedancia de entrada distinto de infinito. La no inversora tiene una impedancia de entrada de infinito. Igual prefieren esta. Oye, pero esta la pueden usar con fuente unipolar. En cambio, esta requiere fuente bipolar generalmente. Ya ustedes aprendieron que los transistores son más felices en esta porque mantiene el modo común de entrada. En este curso van a entender bien por qué eso. Sí, es muy bueno este curso, a mí me encanta. Ya. Oye, ¿por qué necesitamos una ganancia de C de -2? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué -2? Bueno, existen conversores análogo digital, los de pipeline, por ejemplo, y hay unas ciertas arquitecturas de conversores de pipeline que utilizan varias etapas. Y esas etapas son de 1,5 bits por etapa. Y el 1,5 es una aproximación, en realidad no son de 1,5 bits por etapa, pero son de algo parecido. Si algún día tenemos tiempo, vamos a hablar de eso. Y estos conversores de 1,5 bits por etapa requieren op-amps dentro del conversor. Op-amps que estén configurados con ganancia exactamente 2. Y mi error en mi ganancia produce un error en la conversión. Entonces, ganancias de 2 no es tan raro. Existen. Existen otras arquitecturas que requieren ganancias de otros valores. Y al final de esa ganancia depende mi, eh, mi, mi resolución. Pero bueno, es una curiosidad. Vamos a darle una corriente menor a 4 miliamperes. ¿Esa corriente es grande o es chica? Ya habíamos hablado de corriente. Hablamos de que el cuerpo humano no soporta el corazón 100 miliamperes. Con 100 miliamperes podemos tener desfibrilación ventricular. 4 miliamperes para un chip
que procesa señales es una corriente monstruosamente grande. A mí me da vergüenza decir que mi chip tenía 500 microamperes, pero eran necesarios por efectos de ruido. Y no es tan raro en física de partículas hablar de chips con corrientes de 500 microamperes o más. Pero en general los chips tienen corrientes de poquitos microamperes o incluso poquitos nanoamperes en algunas partes. Entonces, 4 miliamperes es una corriente monstruosa. Pero de nuevo, esto es un ejemplo académico. Ancho de banda, 100 MHz y capacitancia de carga de 10 picofarad. 10 picofarad es una capacitancia grande o chica dentro de un chip. No es ni grande ni chica, es monstruosa. 10 picofarad es gigante. Piensen que en un chip, y esto es bueno que sepan, los pads sobre los cuales este es el chip que se conecta a los pads, que uno después conecta en la PCB. Esos pads, si uno no los conecta a la PCB, tienen una capacitancia monstruosa de 1 picofarad y se requiere un op-amp especial dentro del chip para manejar esa capacitancia. Lo típico de hablar de capacitancias mucho más pequeñas, de femtofarad. 1 picofarad es mucho y 1 picofarad es una carga pesada dentro de un chip. Uno no ve picofarad excepto en los pads. Ya, vamos a la autorreferencia de nuevo. En mi chip del doctorado yo tenía una capacitancia de 45 picofarad. Eso era por ruido. Yo necesitaba una capacitancia enorme por ruido. He hablado de ruido 2 veces en esta clase. O sea, se pueden hacer cálculos de ruido. Sí, los vamos a aprender en la clase que viene. Ya, entonces la ganancia de C es -2, corriente monstruosa de 4 miliamperes, capacitancia de carga monstruosa de 10 picofarad. Si uno le conecta a esto un osciloscopio, ¿qué capacitancia tiene la punta del osciloscopio? ¿Alguien se acuerda, no? Más o menos. Un osciloscopio con puntas pasivas, porque con puntas activas tienen mucho menor capacitancia. ¿No, nadie? No me acuerdo. Pueden haber sido 16 picofarad. 16 picofarad es una capacitancia enorme para manejar desde un chip. Se puede, se hace, pero requiere harta corriente, requiere un buffer especial. Ok, y voy a ponerme como restricción en este ejemplo académico de diseño, minimizar el área del transistor. Voy a usar L mínimo y W el ancho lo más pequeño posible. De nuevo, es un ejemplo académico. Estas restricciones no son típicas en la industria. Entonces, partimos con cálculo a mano. Me dicen aquí que, momento, yo dibujé y dibujé, pero se me olvidó algo muy importante. Vamos al modelo de pequeña señal. Ayúdenme con eso. Entonces tengo esta fuente. ¿Cómo se ve esta fuente en pequeña señal? Voy a partir dibujando tierra. La fuente en pequeña señal es nada. Es 0, ya. Entonces de ahí viene mi fuente AC, después viene mi transistor. Hacemos modelo pi. Entonces aquí tengo mi VI. Esto va a tierra. Aquí tengo... habíamos hablado de un CGS, ¿cierto? Aquí tengo GM por VI. Ya. Y después aquí tengo RL, que va a 2,5 volts. ¿Cómo quedan los 2,5 volts en pequeña señal? 0 también, ¿cierto? Y CL. Y hay un RO también de este. Tal vez considere. ¿Y esta cómo queda en pequeña señal? No queda, ¿cierto? Ya, ok. Entonces tenemos este VO
Este es de I, y listo. Ahí está mi modelo. ¿Quién me define el ancho de banda? ¿Este CGS me influye en mi ancho de banda o no? Parece que no. ¿Sí? Parece que no. Porque no tengo ningún R en serie. Entonces, mi ancho de banda va a quedar dado por esta red. Entonces, mi ancho de banda va a ser 1 partido por 2pi RL Perfecto. Este RL de CL. Ya, sí, tiene sentido. Y eso todo es 100 MHz, por lo tanto, dado que yo ya tengo mi CL, que me dijeron que es 10 picofarad, puedo calcular RL en 159 ohms. Después me dicen que la ganancia de C, que va a ser aproximadamente menos GM por RL, GM por RL, esto debiera ser automático para ustedes. Dice aproximadamente, en realidad aproximadamente porque no estoy tomando en cuenta esta resistencia RO. Si la tomo en cuenta no va a ser exactamente ese valor, va a ser RL paralelo a RO. Me dicen que esto tiene que ser menos 2 y RL me lo dan. Y RL es, ¿me lo dan? No, no me lo dieron, pero lo tengo aquí. 159 ohms. 159 ohms es una resistencia chica. Y si quiero una ganancia de 2, necesito un GM enorme, de 12,6 milisiemens. Pero no importa, estamos trabajando con harta corriente. Entonces, además voy a decir que si quiero minimizar el área del transistor, le voy a meter más corriente. Voy a usar toda la corriente disponible. Entonces, si uso toda la corriente disponible, aquí tengo 4 miliamperes, entonces mi GM partido por ID, dado que mi GM es 12,6, mi ID es 4, entonces mi GM partido por ID va a ser 3,15 milisiemens partido por miliamper. 3,15 es un GM partido por ID grande o pequeño. Muy pequeño. O sea, este transistor va a estar súper prendido, va a estar en inversión súper fuerte. Ok, GM partido por ID muy pequeño. Sí, tiene sentido si le estoy metiendo mucha corriente y le estoy en un ancho que va a ser probablemente no tan grande. Entonces ya ese GM partido por ID muy pequeño. Completemos el diseño. Ya tenemos RL, bravo. Tenemos GM, no sabemos cuál es el ancho. No importa, ya lo vamos a encontrar. Si usamos el modelo de canal largo, un medio, un pseudo X doble partido por L, vamos a llegar a cualquier cuestión. Vamos a necesitar iterar, entonces mejor usemos tablas y gráficos que ya tienen metido el modelo bueno de SPICE. Vamos a usar este gráfico que no conocemos todavía, que estamos introduciendo en esta clase. Les presento el gráfico de densidad de corriente. Es un gráfico de ID partido por W versus GM partido por ID. ¿Qué gracia tiene este gráfico? Bueno, yo les dije y les introduje al principio de esta clase este concepto de que GM partido por ID se relaciona con varias cosas. Una de ellas es con, o se traduce a varias cosas. Un GM partido por ID para una tecnología en particular me da un FT. Un GM partido por ID para una tecnología en particular me da una ganancia intrínseca. Un GM partido por ID para una tecnología en particular me da, este concepto medio raro y no lo conoce mucha gente porque lo inventé yo, lo publiqué en un paper y nadie lo pesca. Hay como un gallo que me ha citado hartas veces, pero que es ruido. Y GM partido por ID también se puede traducir en forma bastante directa a densidad de corriente. Entonces, si yo encuentro mi GM partido por ID, yo inmediatamente a partir de tablas puedo obtener FT, puedo obtener la ganancia intrínseca, puedo obtener la densidad de corriente y puedo obtener el ruido normalizado, que es el concepto que inventé alguna vez. Entonces, basta con que yo obtenga esos gráficos que me relacionan GM partido por ID con todas estas cosas y voy a tener finalmente mis tablas o mis curvas para encontrar W. Entonces, vamos a este gráfico.
Tenemos ID igual 4 miliamperes y Gm partido por ID es 3,15 milisiemens partido por miliamper y queremos determinar W. Entonces yo a través de SPICE genero estas curvas de ID partido por W versus Gm partido por ID. Estas curvas de ID partido por W están medidas en microamper por micrómetro de ancho. O sea, lo que me dicen es, si este es mi transistor, el ancho está acá, la longitud está acá, lo que me dicen es cuántos microamper, vamos a suponer que cada rayita, cada flecha es un microamper. Cada rayita, entonces 1, 2, 3, 4 microamperes. Y aquí tengo, digamos que el ancho fuera 1 micrómetro, entonces tengo 4 microamperes por micrómetro de ancho. Pero uno puede tener mucho menos. En un transistor que está prácticamente apagado, con un Gm partido por ID gigante, puede tener casi 0 microamperes por cada micrómetro. Y en un transistor que está súper prendido, voy a tener muchísimos microamperes por micrómetro. Entonces, eso es el gráfico de densidad de corriente. Me relaciona cuántos microamperes por micrómetro tengo en un transistor en función de Gm partido por ID, que recordemos es mi punto de operación. Entonces aquí me dicen Gm partido por ID, que calculamos en la lámina anterior, es 3,15 milisiemens por miliamper. Entonces yo me paro en este gráfico y llego a que el ID partido por W, o la densidad de corriente de mi transistor, va a ser 25 microamperes por micrómetro. O sea, por cada micrómetro de ancho voy a tener 25 rayitas de 1 microamper de corriente. Ahí uno entiende mejor el concepto de densidad. O sea, voy a tener mucho más denso aquí. Voy a tener 25 rayitas de 1 microamper. Ah, un momento, pero mi corriente yo ya la tenía. Yo dije que mi corriente era 4 miliamperes. Entonces, si mi ID partido por W es 25 microamperes partido por micrómetro, pero mi ID en sí era 4 miliamperes, entonces yo puedo despejar el ancho aquí. El ancho va a ser 1 micrómetro partido por 25 microamperes por 25,41 por ID. Era 4 miliamperes. Reemplazo ahí y obtengo el ancho. Y el ancho va a ser 157 micrómetros, que es un ancho muy respetable para un transistor que más encima está operando con mucha corriente. Este es el mismo gráfico que antes, pero fíjense que aquí mi gráfico pierde resolución. Y tal vez yo quiero operar mi transistor acá, en esta región que dijimos que era muy eficiente. Gm partido por ID alto es muy eficiente. Gm partido por ID bajo es muy rápido. Tal vez yo quiero irme a la región eficiente. En este caso me estoy yendo a la región rápida. Pero si me quisiera ir a la región eficiente, ¿cómo voy a saber yo si estoy en esos microamperes por micrómetro o en eso? Entonces lo que hacemos es usar un gráfico en escala semilogarítmica. Ponemos esta en escala logarítmica, esta en escala lineal, y así tal vez no es tan claro aquí, pero un poco más fácil ver esa relación. Ya, pues verifiquémoslo con Spice. Agarramos esto y lo llevamos a Spice. Momento, ¿qué es eso? ¿Qué es esta cuestión de acá? A ver, pues eso no está en mi circuito original. Uy, qué raro, ¿eh? Uy, me perdí. No, eso no estaba. Mi circuito original tenía VI en AC. Ahí está mi VI en AC, pero quedó chueco mi VI. Y tenía mi VB en DC. Y yo aquí no tengo un VB. Yo reemplacé mi V. Ah, este es VB, sí. ¿Y por qué hice eso? No caché.
A ver, no va por ahí la cosa. A ver. No sé, ¿alguien me puede ayudar? Me perdí. ¿Por qué usé esa cuestión en vez de un B sub B? Esto es medio raro. A ver, ¿qué podría haber hecho yo para calcular un V sub B fijo en volts? Porque yo quiero aquí ponerle un voltaje. Entonces yo podría agarrar mi transistor y someterlo a pruebas y aplicar aquí diferentes voltajes y medir aquí diferentes corrientes. ¿Qué corriente va a tener mi transistor? Podría haber hecho eso y voy a llegar a unas curvas. Si estoy en región activa, o sea, aquí le aplico el voltaje correcto, en este caso es 2.5 volts en DC, entonces voy a tener curvas de I sub D versus VGS. Estas curvas parten en VT y son unas parábolas. Ok, voy a tener eso. Y yo quiero que esta cosa tenga 4 miliamperes. Ah, para 4 miliamperes necesito este VGS. Ya, perfecto. Y de ahí puedo sacar mi voltaje. Pero ¿qué pasa si mi transistor en realidad no era tan, si mi modelo de transistor no era tan bueno? Si mi modelo de transistor era más o menos y me equivoqué y la curva real era esta y yo debía haber tenido un VGS distinto. O si mis transistores fueron fabricados y no quedaron tan bien hechos, porque los transistores no quedan bien hechos, quedan mal hechos. El emparejamiento de los transistores es malo. Entonces, ¿cómo traqueo yo? ¿Cómo hago para que pese a esas variaciones del proceso, yo tenga el voltaje justo necesario para clavar los 4 miliamperes donde quiero? Esa es la pregunta. Y lo que hicimos aquí fue un truco que se llama espejo de corriente, que ustedes ya conocen de electrónica. Ah, esto es un espejo de corriente. Sí, eso es. Y le aplico los 4 miliamperes. Y van a pasar por este transistor que sí o sí está en región activa. Porque un transistor conectado como diodo, como este que está acá, de todas maneras tiene que estar en región activa. Porque VGS igual a VDS. Entonces, por aquí va a pasar una corriente y al pasar esa corriente, este VGS va a subir hasta el punto de que esta corriente sea igual a la corriente ideal. Y ahí va a subir mi VGS hasta el valor de V sub B. Entonces voy a estar calculando este punto automáticamente. Voy a estar calculando este punto y así le voy a aplicar el voltaje correcto a este circuito. Entonces, cuando le aplique este VGS a este transistor, este va a decir, ah, justo la corriente que necesitaba para los 4 miliamperes. ¿Cómo supiste? Que somos hermanos, pues si somos igualitos. Somos exactamente iguales. Entonces nos podemos entender súper bien. O somos almas gemelas. Perfecto. Hicimos eso, verificamos con Spice y llegamos a una corriente que ya no fueron los 4 miliamperes. ¿Por qué no fueron los 4 miliamperes? Bueno, estamos un 10% pasado. GM está pasadito, lo que estábamos buscando también, pero el GM partido por I estuvo cerca de lo que buscaba. Está bien. ¿Por qué este no fue exactamente lo que queríamos? Bueno, la razón es que estamos trabajando aquí con, con un GM partido por ID muy chico. Y un GM partido por ID muy chico implica una resistencia de salida muy grande, muy chica, perdón. Entonces, cuando tenemos resistencia de salida chica, eh, que no metí en mi modelo, esa me influyó, porque esa no la toma en cuenta. Bueno, no nos dio exactamente lo que queríamos, pero no importa, nos dio parecido. GM partido por ID nos dio cerca. Y la respuesta en AC nos dio clavada casi en 100 megas. Era un poco obvio que nos iba a dar como 100 megas,
porque en realidad mi respuesta en AC está dada por RL y CL, y esos son componentes externos. Me dio un poquito más grande que 100 megas, porque en realidad esto es en la práctica un poco más chico. CL es del valor exacto, porque se lo di a Spice. RL también. En realidad hay otro R que me está influyendo, que es el R de mi transistor, que al ubicarse en paralelo con RL, hace bajar este valor y hace que mi frecuencia crezca un poco. O sea, ya estamos cachando más o menos cuánto vale el RO. De aquí podemos sacar conclusiones. Ya, perfecto. Entonces, ahí estamos. Y la ganancia es prácticamente 2 volts partido por volt. Súper bien. Ya, ¿qué pasa si es que hago el gráfico VDS, el gráfico, perdón, de diferentes densidades de corriente a diferentes VDS? Este gráfico salió de las clases de Merman, em, porque lo hicimos para un ancho particular. Pero en realidad este gráfico aquí, cuando yo lo calculé, este gráfico lo calculé para cualquier ancho. Lo calculé para la longitud de canal correcta, pero lo calculé para cualquier ancho. ¿Qué pasa para otro ancho? Bueno, parece que influye poco el ancho. Perdón, el VDS. Dije ancho, pero quise hablar de VDS. O sea, si lo hago para diferentes VDS, incluso aquí la de 1,5 volts está escondida, está metida entre medio. Entonces, VDS influye poco. Por lo tanto, esto es una bendición, porque yo puedo calcular mi gráfico de densidad de corriente para un puro VDS y después aplicar ese para cualquier VDS y va a funcionar relativamente bien. Ustedes me van a decir, oye, espera, esto es escala logarítmica, entonces la diferencia entre ese punto y ese punto no es menor. Sí, podemos discutir ese tema, pero son relativamente pequeños. Ya, si quieren, hagan el gráfico de densidad de corriente para harto ancho, da lo mismo. Para hartos VDS, me da lo mismo. Pueden hacerlo para hartos VDS, pero en general no es necesario. Algunas observaciones. Diseño fue relativamente exitoso la primera, no tuve que iterar, no tuve que aplicar el mono Spice. Esto fue logrado usando parámetros relacionados con el desempeño. O sea, yo primero me pregunté cuál era el desempeño que quería. Quise este ancho de banda, quise esta ganancia, quise esta corriente. Y esto me dio como resultado un GM partido por ID. Y a partir de este GM partido por ID, yo calculé el ancho. El ancho fue una consecuencia de mi desempeño. O sea, yo no partí dándole ancho. El mono Spice hubiera hecho, ya, hagamos un barrido de ancho y lleguemos al valor correcto. No, yo aquí partí con el desempeño que quería obtener, que era este GM partido por ID, y a partir de aquí calculé el ancho. El ancho es la consecuencia de mi especificación. Está bueno. Entonces yo parto de especificaciones, de ahí calculo mi GM, de ahí calculo de alguna forma mi corriente y llego a GM partido por ID, de ahí calculo mi FT, calculo mi ganancia intrínseca, calculo el ruido, calculo el ancho, calculo todas las cosas que dependen de mi GM, porque el GM es lo primero que me interesa saber y lo demás es consecuencia del GM. La propiedad del transistor no es el ancho, no se llama ancho Stor. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué dije ancho Stor? Claro, se llama transistor por transconductancia. A mí me interesa la transconductancia del transistor. ¿Por qué le voy a estar especificando un ancho si quiero transconductancia? Ah, porque un transistor tiene una transconductancia que depende del ancho, depende de la corriente, depende de muchas cosas. Sí, pero yo quiero transconductancia. Hablemos de parámetros que me interesan. Transconductancia me interesa, entonces voy a hablar de eso. Y el ancho es una consecuencia de eso. Entonces, y eso es lo que puse aquí en boldface. En rigor, el ancho del transistor no es un parámetro de diseño, sino que más bien es una consecuencia de mi punto de operación. Y eso hay que tenerlo súper claro. Es el cambio de paradigma en esta clase. Después de eso, fijé los tamaños de transistores para cumplir con esto
y finalmente verifique mediante Spice. Entonces aquí hay más observaciones. La ventaja de esta metodología es que permite llevar el diseño hecho a mano a Spice inmediatamente, porque yo usé un truco, yo hice trampa, usé estas curvas que salieron de Spice. Yo ya había usado Spice previo a hacer este diseño. Entonces, habiendo usado Spice previamente a haber hecho el diseño, yo ya tenía estos datos guardados. No tuve que recurrir a mis ecuaciones. Nadie vio y D igual a un medio mu C X doble partido por L de V cuadrado. No lo usé, usé Spice. Esta fue la ecuación que usé. Está metida en esta curva. Entonces ese es el cambio de paradigma. Podemos optimizar circuitos antes de simularlo. Es más, dado que estas curvas van a estar guardadas en MATLAB, o en Octave, o en Scilab, o en Python, o en lo que quieran, ustedes pueden, en vez de meterse a Spice y simular y todo eso, ustedes pueden monear directo desde MATLAB y correr todas las posibilidades. Y después de que corran todas las posibilidades, van a Spice y va a resultar, va a funcionar bien. Así que podemos optimizar el circuito antes de simularlo por primera vez. Eso es muy potente. Vamos a comparar algunas metodologías de diseño. Este es el mono de Spice, que a mí me carga. Que se usa, no digo que no se use, no le cuenten a nadie, pero se usa hasta en la industria. O sea, los circuitos que ustedes tienen en sus computadores, en sus teléfonos, muchas veces han llevado un mono de Spice detrás. Porque hay tanta capacidad computacional que sí, se puede monear. Entonces comenzamos con un diseño existente, que pensamos tal vez para un proceso distinto y especificaciones distintas y queremos adaptarlo. Entonces, ya vamos a hacer un barrido sobre todos los anchos, sobre todas las longitudes de canal, sobre todas las corrientes posibles, sobre todas las capacitancias. Vamos a jugar con las capacitancias, vamos a jugar con resistencia de salida. Y vamos a llegar a una matriz de posibles diseños. Y algunos van a cumplir, otros no van a cumplir, y voy a llegar hasta el más cercano. Logré las especificaciones, perfecto. Simulé miles de veces. Y llegamos a algo que casi funciona, pero no sé por qué. Porque realmente no supe por qué le di esa corriente. No supe por qué le di esa, esa transconductancia. Existe otro caso que es el ingenuo, que es más parecido a lo que uno trata de hacer en este curso, principio, que es comenzar con ecuaciones de canal largo. Ya saben que no sirven las ecuaciones de canal largo, no sirven. Estimar estos parámetros de la tecnología mu, COX, PTH, ya saben que no sirven. ¿Se convencieron? Si no se han convencido, tenemos una tarea 2 y apunta justamente a eso. Apunta a que el alumno aprecie las diferencias entre los modelos de canal largo y los modelos usados por Spice. Así que si no se han convencido todavía, se van a convencer para la tarea 2. Verificamos mediante Spice y encontramos que hay tremendas diferencias, no sirve, ya no entendemos y volvemos al mono de Spice. Y está esta otra metodología, que es la que yo quiero que apliquen aquí, y quiero que me la justifiquen cuando hagan el proyecto. Primero caracterizan la tecnología usando Spice, que es a lo que apunta este problema. Ah, las tareas están coordinadas con las clases, qué bueno. Voy a recordar eso cuando llene la encuesta de evaluación docente. Voy a hacer una nota ahí. Ya. Eh, entonces, caracterizo primero la tecnología, después hago muchas simulaciones de ganancia intrínseca, frecuencia de tránsito, densidad de corriente en función de GM partido por ID. Luego hago análisis a mano, con así, con lápiz y papel, así con modelos de pequeña señal. Me apoyo en MATLAB, Scilab, Excel, lo que sea. Puedo iterar rápidamente, puedo monear dentro de MATLAB, después vuelvo a Spice y la cosa funciona. Necesito algunos cambios, pero pequeños. Entonces aquí terminamos con este par de gráficos antes de ir a la lámina importante de esta clase.
Ah, todavía no llegamos a la lámina importante, no, no. Entonces, aquí les muestro unos gráficos de ganancia intrínseca. La ganancia intrínseca es muy dependiente de la longitud de canal, porque a mayor longitud de canal, mayor resistencia de salida. Entonces, es súper importante que estos gráficos, todos estos gráficos que vamos a calcular, todos estos gráficos de GM partido por ID, que yo dije que se relacionaban con FT, que se relacionan con W partido por ID, que se relacionan con ruido. Estos gráficos, y con VOV, los vamos a calcular para diferentes longitudes de canal. Entonces aquí hay uno de ganancia intrínseca para un NMOS. Este les puede servir para diseñar. NMOS muy cortos van a tener ganancia intrínseca bajita. NMOS muy largos van a tener ganancias intrínsecas enormes en esta tecnología. Enormes. O sea, un transistor de 12 micrómetros de largo, no de ancho, de largo. O sea, tremendo transistor. No se ven hoy día esos transistores. Va a tener mucha ganancia intrínseca. ¿Y por qué no se ven? Bueno, porque mucha longitud implica mucha capacitancia. Yo no quiero incurrir en tanta capacitancia. Recuerden que la capacitancia depende de COX por W por L. Si le aplico mucho L, el L no me aporta a la densidad de corriente, pero me aporta la capacitancia. Entonces, son transistores lentos. Esto es lento. Esto es rápido. Aquí está mi GM partido por ID también. Claro, mis GM partido por ID hacia la izquierda son más rápidos. Transistores más encendidos. Transistores con mayor inversión más fuerte. Y hacia allá están más lentos. Casi apagados, con densidades de corriente muy pequeñas. Lo mismo para el PEMOS. No es necesario ahondar en esto. Después tengo gráficos de densidad de corriente, que están aquí convenientemente puestos para que ustedes los puedan usar en sus diseños. En principio vamos a recurrir a tablas, porque ustedes ya están diciendo, chuta, voy a tener que hacer así cada vez. ¿Y qué pasa si me equivoco? Lo puedo hacer con regla ya. Uy, la regla mala, sí, pero ¿qué pasa si me equivoco? Bueno, mejor usemos funciones, porque estas tablas al final me dan funciones de interpolación. Yo calculo hartos puntos aquí y luego interpolo, entonces voy a usar unas funciones de interpolación. Sí, eso vamos a hacer. Densidad de corriente del NMOS, densidad de corriente del PMOS. O sea, si yo estoy en este GM partido por ID de 13, para una longitud de canal de 2,4 micrómetros, voy a usar una densidad de corriente de, ¿cuánto es eso? Esto es 1, esto es 0,1, esto es 2 por 0,1, etcétera. Entonces, ahí ya puedo calcular más o menos. 0,15 debe ser eso, ¿no? Ok, esta es la lámina importante y esta es la lámina fina. Y vamos a hablar de estas dos láminas, lo que queda de la clase. Esta es la clave del diseño en base a parámetros normalizados. ¿Normalizados? Sí, esto es normalizado. A ver cómo es esto. Voy a escribir mucho aquí, así que... Este es mi transistor. Aquí está, y aquí tengo otros dos transistores. Este es mi ancho. Esta es mi longitud de canal, que es la misma que esta. Aquí está mi longitud de canal. Ok. Los puse en 3D por alguna razón. Pero antes de esto, oye, ¿qué anda más rápido? ¿Un auto o dos autos? Esa es una pregunta ridícula.
2 autos llevan más personas, pero 2 autos van a andar igual de rápido que un auto. Van a andar en paralelo, pero paralelo. Oh. Entonces, es igual de ridículo que preguntar qué es más rápido, un transistor ancho o un transistor angosto. Depende de la corriente, depende de cuántas personas lleguen. Esa es la clave. Por aquí vamos. Esta es la idea. Entonces, imagínense que tienen un transistor con un ancho W, con una longitud de canal L. Y tienen otro igualito al lado, pero da lo mismo, no lo pesquen. Este transistor va a tener una corriente I sub D, va a tener una capacitancia CGS, va a tener un RO, ¿sí? Va a tener un RO. Va a tener una transconductancia GM. Perfecto. Ok. Ahora voy a ir a este otro transistor, que tiene 2 veces el ancho. Ok, si tiene 2 veces el ancho, puede tener para la misma densidad de corriente, obviamente 2 veces la corriente, porque estamos hablando de una ecuación que es I de igual 1 medio mu COX doble partido por L por PV cuadrado. Entonces, si tengo el doble de W, voy a tener el doble de corriente. Perdón, me quedé pensando que si esta es W, esta es 4V. Perdón, fui yo, no se molesta, no se molesta. W cuádruple V, ya. Entonces este es 2W, 2 ancho, y tengo el doble de ancho, el doble de corriente. Entonces voy a tener 2W, 2ID. Ah, la capacitancia era, ¿cuánto era? Como 2/3 por COX por W por L. Ah, este es proporcional a W. Mismo ancho, misma longitud, pero el doble de ancho, voy a tener 2 CGS. Ok, ok. Oye, ¿y qué pasa con RO? Si este tiene RO, ¿cuánto RO tiene este otro? Está un poco más difícil porque la ecuación para RO como que... pero hay una intuitiva que me sirve harto. Si tengo transistores en paralelo, los ROs tienen que quedar en paralelo. Porque acuérdense que un transistor el doble ancho es como 2 veces 2 transistores en paralelo. Entonces pongo 2 transistores en paralelo, todo queda en paralelo, los GM se suman, las resistencias se achican. Entonces voy a tener RO medios. Ya, ahí estoy. Perfecto. Ahora viene la pregunta importante. Vamos a ir a parámetros normalizados y vamos a calcular parámetros normalizados para este transistor. ¿Cuál es la eficiencia de corriente de este transistor? Bueno, va a ser Gm partido por Id. ¿Cuál va a ser la densidad de corriente de este transistor? Va a ser Id partido por W. ¿Cuál va a ser el Ft de este transistor? O el omega T. Va a ser Gm partido por Cgs. Listo. ¿Cuál va a ser la ganancia intrínseca de este transistor? Va a ser Gm por RO. Ok, listo. Estamos. ¿Cuál va a ser la densidad de corriente de este transistor? Va a ser 2Gm partido por 2Id. Es la misma. Ya ven para dónde voy. ¿Cuál va a ser la densidad de corriente de este transistor? Bueno, por aquí circulan así, por aquí circula más corriente, pero la densidad es la misma. Voy a tener 2Id partido por 2W, estas se cancelan y queda igual. ¿Cuál va a ser la capacidad, perdón, Ft? Bueno, este es más ancho. ¿Es más rápido o es más lento? Es igual, porque voy a tener 2 veces Gm partido por 2 veces Cgs y se van. ¿Y qué pasa con la ganancia intrínseca? Bueno, voy a tener 2 veces Gm por RO partido por 2. Esas también se van. Entonces, wow, estas cifras normalizadas
son iguales para un transistor ancho que para un transistor angosto. Entonces, ¿qué aprendimos en esta lámina? Y esta lámina es súper importante. Lo que aprendimos en esta lámina es que, wow, el ancho del transistor no importa en mi diseño. Lo que importa en mi diseño es el desempeño y el ancho va a ser una consecuencia de eso. Aprendí que un transistor más ancho no necesariamente es más rápido, porque si bien la intuición me dice, mira, es más ancho, voy a tener más GM, también voy a tener más capacitancia. Entonces esas cosas se anulan su efecto. O sea, ¿qué es más rápido? ¿Un auto o dos autos en paralelo? Son igual de rápidos. Ambos tienen la misma tasa, caballos de fuerza versus coeficiente aerodinámico. Oh, ok. Como que me estoy pegando un alcachofazo. Esto se lo he enseñado un montón de veces, pero no lo había entendido, ¿saben? Ah, y si pongo dos en paralelo, es lo mismo que tener uno el doble ancho. ¿Saben que no lo había entendido? Voy a parar un poco para reflexionar al respecto y quiero que ustedes hagan lo mismo. Así que voy a detener mi grabación, la voy a pausar. Sí, es muy común que todos los transistores dentro de un diseño tengan la misma longitud de canal, que sea además la mínima. Pero hay ciertos transistores que por ciertas razones a veces tienen que ser más largos. Por ejemplo, si yo quiero más ganancia y no tengo capacidad de cascodear, entonces voy a hacerlo más largo. ¿Por qué podría no tener capacidad de cascodear? Porque no tengo suficiente voltaje. O generalmente, por ejemplo, los espejos de corriente son realizados con transistores más largos. O puede que por ruido haya pequeñas diferencias y me convenga más irme con un transistor un poquito más largo en algunos casos. Pero en general, salvo esas tres excepciones que les acabo de dar, no se me ocurren otras, uno diseña siempre con longitud mínima. Es que no tiene sentido aumentar la longitud porque la longitud, la longitud me aumenta la capacitancia aquí, pero no me ayuda en otras cosas. Ya me ayuda con RO. La longitud me influye en RO y me ayuda con RO. Pero hay otras cosas que uno puede hacer para mejorar RO sin tener que hacer transistores más capacitivos. Así que en general uno va con longitud mínima. Y bueno, ¿cuál es el sentido también de la tecnología? Mientras mejora la tecnología, las longitudes se hacen más pequeñas y uno aprovecha eso. Ya, resumen. Este resumen es importante y quiero que lo escriban y lo peguen en la pared de la pieza para que se acuerden de esto todos los días. Lo digo en serio. Es súper simple. GM partido por ID grande, incluso pueden usar la mitad de la tabla. GM partido por ID grande se relaciona con VOV pequeño, con un transistor que está casi apagado, que tiene una densidad de corriente bajita, porque por él fluye poquita corriente por unidad de ancho. Como está casi apagado, me da muy poco GM, me da muy poco GM, pero el CGS no depende de si está prendido o apagado, el CGS depende de la estructura física, entonces el GM partido por CGS es bajo, o sea, un transistor lento, y tiene una ganancia intrínseca grande. Entonces, todas esas cosas salen de un GM partido por ID alto. Y un GM partido por ID bajo es justo al revés. Tiene un VOV grande, está súper prendido, tiene una inversión fuerte. Voy a meterle mucha corriente por unidad de ancho. Y claro, como va a tener un GM grande, para el mismo CGS voy a tener un FT grande. Va a poder andar más rápido, pero en general va a tener menor ganancia intrínseca.
Y esto es súper importante y lo vamos a aprender durante el curso. Quiero que lo peguen en la pieza, quiero que lo peguen en el cuaderno, porque a cada rato, en este curso vamos a decir ya, y vamos a ir a un GM partido por I más grande. ¿Qué implica eso? Bueno, un transistor más lento. Y chuta, necesitamos más ganancia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ir con GM partido por I más grande. Y así lo vamos a usar muy seguido. Así que eh, guárdenlo por ahí de manera muy cuidadosa. Bueno, con eso terminamos esta clase. Voy a dejar de grabar. Sí, voy a seguir grabando mientras tienes la duda. Entonces, en este sentido, como lo que vimos antes, de que al final el ancho no afectaba en ninguno de los parámetros que estábamos usando, ¿por qué querríamos aumentar el ancho si al final siempre nos ocupa más espacio? ¿Por qué querrías andar en dos autos Claro. si con uno ya puedes cumplir lo que quieres cumplir? Y la respuesta es para llevar más gente. En este caso, para llevar más corriente. ¿Por qué querrías llevar más corriente? Bueno, porque a veces los parámetros individuales también son importantes. Por ejemplo, este GM solito, no el GM partido por I, el GM solito se va a combinar con una capacitancia externa, fija, que no depende del transistor, para darme el ancho de banda. O este GM solito a veces me va a influir en el ruido. O este GM solito me va a influir en mi capacidad para entregar corriente. O sea, yo a veces necesito que esto tenga mucha corriente para poder manejar cargas pesadas. O sea, si quiero llevar más gente, necesito más corriente, necesito más ancho. Muy buena pregunta. ¿Más preguntas? Yo tengo una, pero no es tanto como de lo que vimos hoy día. ¿Ya? Sí, dale, hazla igual. Los que tengan que irse pueden irse. Damos por finalizada la clase, pero voy a grabar esta pregunta de todas maneras. Era como de las tecnologías, que en este caso la que estamos viendo en el curso era de 0,5 micrómetros. Sí, En el link creo que era del inicio de la clase pasada o la antepasada, ya no me acuerdo, que era como un link a las tecnologías como de ahora, de hasta 3 y 2 nanómetros, que la leí un poco y decía que en verdad no era que el largo de esas tecnologías fueran de 3 y 2 nanómetros, sino que era como más de marketing. sí, absolutamente. Y para saber de qué tamaño son, hay que cortar el transistor y tampoco es que esté súper definida la difusión, son cosas difusas. Entonces, es un tema de marketing, pero sí son más rápidos. Y para comparar tecnologías equivalentes hay que mirar la misma fábrica. Por ejemplo, una tecnología de 7 nanómetros de Intel es más rápida que una tecnología de 5 nanómetros de Samsung. Cosas así. Como que hay que mirar la fábrica, porque no son equivalentes. Dentro de una misma fábrica son relativamente equivalentes. Pero es verdad, es un tema más de marketing que otra cosa. Muy bien. Estamos entonces. ¿Más preguntas? No hay más preguntas. Ok, dejamos hasta aquí entonces. Que estén muy bien. Chao.